Buen día, nosotros somos el equipo número 9 y vamos a presentar el tema de celdas microbianas electroquímicas. Aquí tenemos la tabla de contenido que se va a abordar durante la presentación. Y el primer punto es la introducción. Bueno, a modo de panorama general de la situación actual, tenemos que las energías renovables han tenido un gran auge durante la primera década del siglo XXI como resultado de la creciente importancia de las energías limpias, el aumento en los precios de los combustibles fósiles y la promoción de los gobiernos hacia una mayor producción y consumo de energías renovables. Las celdas microbianas electroquímicas son una tecnología emergente para la generación de energía limpia y renovable. Siguiente, por favor. Bueno, una celda microbiana electroquímica es un dispositivo que tiene como finalidad la obtención de energía eléctrica a través de microorganismos que convierten la energía química encontrada en un sustrato en energía eléctrica que puede ser utilizada posteriormente. Siguiente. Un poco de historia sobre las celdas microbianas. En 1910, Michael Porter observa la habilidad de la E. coli para producir electricidad. Para 1931, Barnett Cohen, con los conocimientos previos sobre la investigación de Michael Porter, crea las primeras mediaceldas microbianas generando un total de 2 miliamperes y 35 volts. En 1976, Suzuki et al. Producen el primer prototipo de celda microbiana funcional y del año 2000 al presente, las investigaciones se han centrado sobre la optimización de las celdas microbianas. Existen 4 diferentes tipos de celdas microbianas electroquímicas. El primer tipo es la celda de combustible microbiano, donde se produce energía eléctrica. Tenemos también la celda de electrólisis microbiana, donde se produce hidrógeno gas. La celda microbiana productora de peróxido, como lo menciona su nombre, produce peróxido de hidrógeno. Y por último, la celda microbiana de electrosíntesis produce acetato. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el funcionamiento de las celdas de combustible microbianos, que son las que generan energía eléctrica. Estas tienen 4 partes principales. La que está con la letra A es la cámara anódica, la letra B es la cámara catódica, la C es la membrana y la D es un circuito externo. En la cámara anódica, es decir, la letra A, este compartimento actúa como un reactor anaeróbico donde los microorganismos oxidan la materia orgánica presente en el agua residual, ya sea por fermentación o respiración celular, siendo esta última la más común, lo que genera dióxido de carbono, protones y electrones. Esta cámara está estructurada por un electrodo que, como el nombre de la cámara indica, es el ánodo, inoculado con bacterias y por un sustrato presente en el agua residual. Para mejorar el rendimiento de la celda, el ánodo puede ser de diferentes materiales, siendo los más comunes acero inoxidable y carbono. Como ya mencionamos, debido a la degradación se producen electrones, los cuales son recolectados por el ánodo y transferidos al cátodo mediante un circuito externo, como se ve en la letra D. Después ya en la cámara catódica, es decir, la letra B, a diferencia de la cámara anódica, este compartimento se encuentra en presencia de oxígeno debido a su poder oxidante. El oxígeno actúa como aceptor de los electrones formados en el ánodo y se reduce con los iones hidróneo formando así agua. El material del cátodo también afecta lo que es el rendimiento de la producción de energía, siendo los materiales más estudiados y recomendados el carbón vítreo y el platino. Finalmente tenemos la membrana de intercambio catiónico o membrana de intercambio protónico, que es fundamental en las celdas de combustible microbianas de 2 compartimentos, ya que sirven para separar las 2 cámaras. Estas membranas son semipermeables y permiten el paso de los protones generados en el ánodo. Entre las membranas más estudiadas está el nafión, sin embargo, su uso es limitado debido a su alto costo. Siguiente. Los electrones son transferidos electroquímicamente desde las bacterias activas hacia el ánodo a través de 3 mecanismos. En la letra A se observa que puede ser por estructuras propias del microorganismo. En la letra B tenemos que puede ser por contacto directo y finalmente la letra C aplica en el caso de bacterias no conductoras por medio de mediadores que se generan durante las reacciones redox de degradación de la materia orgánica y su forma reducida es luego reoxidada al transportar los electrones hacia el ánodo. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la explicación de las ecuaciones.
Es importante mencionar que en las celdas microbianas ocurren dos reacciones principales, una de oxidación y otra de reducción. En la reacción de oxidación, el sustrato orgánico es oxidado para liberar los electrones que se moverán al ánodo. Un ejemplo de esto es la reacción 1, donde se muestra la oxidación del acetato. Para la reducción, los electrones se dirigen al cátodo y la semirreacción determina el máximo de energía disponible para un electrón. En la reacción 2 se puede ver esta reacción de reducción para el oxígeno que pasa a H2O. Y por último tenemos la reacción total, que es básicamente la combinación de la reacción de oxidación y la de reducción. Y así se obtiene también el máximo potencial que se puede alcanzar. Siguiente. Hay tres aspectos importantes sobre las celdas microbianas. El primero es que la diferencia potencial está relacionada directamente con la energía libre, como se puede observar en la ecuación 1. También las semirreacciones involucran la donación o aceptación de electrones y por último el potencial total se divide en tres caminos diferentes. Algo de este potencial es utilizado por las bacterias para la generación de energía. Cinética y ecología biopelícula ánodo. La utilización del sustrato TEE en un ánodo de biopelícula presenta una aplicación novedosa del modelado cinético de biopelículas. Una diferencia importante de la cinética de Nernst-Monod es que los electrones son transportados al ánodo por TEE, generalmente por conducción a través de la matriz de biopelícula. El ánodo, que es un sólido conductor como el grafito o el acero inoxidable, es el aceptor de electrones del ARB. Esto nos dice que el aceptor no es una especie disuelta, sino un sólido. Ya que el aceptor de electrones del ARB es un sólido, no tiene concentración, por lo tanto la cinética de Monod no se puede aplicar para el aceptor. Sin embargo, el ánodo tiene un potencial que se puede relacionar con las concentraciones de donante y aceptor en la ecuación de Nernst. Ahora bien, si sustituimos esta expresión por la concentración del aceptor, nos da como resultado la ecuación de Nernst-Monod, ya que la concentración del aceptor deriva del potencial del ánodo a la ecuación de Nernst. Siguiente, por favor. Bien, cuando los valores para EK son consistentes, como se puede observar en la figura 2, esto implica que las bacterias anodorrespiradoras tienen un único componente que es responsable del transporte de los electrones. Sin embargo, los valores para EK no son siempre consistentes. La explicación para este fenómeno es que las bacterias anodorrespiradoras tienen dos o más sistemas para el transporte extracelular de los electrones. Transporte de protones. La ecuación muestra que la oxidación del donante orgánico de electrones libera un protón por cada electrón que se respira en el ánodo. Los protones deben ser transportados fuera de la biopelícula, de lo contrario la biopelícula se hace ácida, ya que ARB no funciona bien a un pH bajo. La acidificación de la biopelícula puede retardar o detener la oxidación del donante y la respiración del ánodo. El transporte de protones es por difusión a diferencia de la conducción de electrones, con un pH casi neutro. La concentración de protones es demasiado pequeña para permitir una tasa alta de difusión de protones. Entonces, el transporte rápido de protones depende de la complejación de protones al componente básico de un buffer ácido-base. Y aquí los dos ejemplos más relevantes son los buffers de carbonato y fosfato. Siguiente, por favor. Impacto del buffer versus la concentración de la densidad de corriente. Aquí podemos apreciar el efecto del buffer que impacta aumentando la densidad de corriente cuando éste se añade. Siguiente, por favor. Bueno, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las celdas microbianas emplean una membrana para separar los compartimentos del ánodo y el cátodo. Una razón para tener un separador es evitar las interferencias no deseadas entre los dos compartimentos. Por ejemplo, el movimiento de oxígeno del cátodo a ánodo en una celda de combustible microbiano crea un cortocircuito que desvía el flujo de electrones lejos de una respiración del ánodo. Asimismo, el transporte de hidrógeno desde el cátodo de una celda de electrólisis microbiana a su ánodo consume la salida de hidrógeno mientras aumenta la corriente y el sobrepotencial. En el punto A y B se ilustran estas diafonías negativas sin un separador. La segunda razón para tener un separador de membrana es controlar el movimiento de iones entre los electrodos debido a que los electrones con carga negativa se mueven del ánodo al cátodo a través del circuito eléctrico. El movimiento de iones a través del medio líquido debe equilibrar el movimiento de los electrones para lograr una electroneutralidad. Esto es mediante el movimiento de cationes a través de una membrana de intercambio catiónica, aniones a través de una membrana de intercambio aniónica, como se muestran en el punto C y D. Bueno, el cátodo tiene como característica
determinar la salida de la celda microbiana. También ejerce la mayor influencia de la eficiencia energética por las sobrepotenciales más grandes generalmente ocurren en el cátodo. Dependiendo de la reacción del cátodo, el cátodo puede requerir un catalizador como platino. Aquí se pueden mostrar las mejores opciones para las reacciones del cátodo, que sería la reducción de 4 electrones de oxígeno en una celda de combustible microbiano, la reducción de 2 electrones de O2 en una celda microbiana de peróxido, la reducción de 2 electrones de agua en una celda de electrólisis microbiana y la reducción de dióxido de carbono de productos orgánicos en una celda microbiana de electrosíntesis. También está la reducción de contaminantes oxidados. Bueno, ahora vemos los tipos de sobrepotenciales. Aquí podemos ver tres: el sobrepotencial del ánodo, el del cátodo y el óhmico. En la ecuación 4 vemos que el sobrepotencial óhmico es igual al sobrepotencial de transporte de electrones más el sobrepotencial de transporte de iones. En la ecuación 5 vemos que el sobrepotencial de transporte de electrones es igual a la corriente por la resistencia. En la ecuación 6 ahora vemos a lo que equivale el transporte de iones, el sobrepotencial, que es igual a la corriente por la distancia sobre la conductividad específica de la solución. Y esto a su vez es igual a la densidad de corriente iónica por la distancia sobre la conductividad de solución y membrana. Siguiente, por favor. Ahora vemos el sobrepotencial de concentración y pH, que este es igual a menos RT, que T es la temperatura, sobre F, y F es una constante, que son 96.485 coulombs sobre mol. Esto se multiplica por un logaritmo natural, y el logaritmo natural es de la concentración de protones en el ánodo sobre la concentración de protones en el cátodo. Y ya finalmente tenemos el sobrepotencial total. Este es igual a todos los demás, a una sumatoria de todos los demás, al sobrepotencial del ánodo, el del cátodo, el óhmico y este de concentración y pH. Siguiente, por favor. Ahora vemos las métricas de rendimiento. Primero que nada tenemos la eficacia del tratamiento. Esta es la medida de lo bien que funciona una celda microbiana en términos de eliminar la DQO o la DBO del afluente del ánodo. Luego tenemos la eficiencia coulombiana, y esta relaciona los equivalentes de electrones transmitidos desde el ánodo hasta el cátodo con los equivalentes de electrones de la DQO eliminada para un ánodo de flujo continuo. Luego tenemos igual la eficacia coulombiana, pero esta representa la corriente total. Este es el producto de la densidad de corriente multiplicada por la superficie del ánodo. Luego tenemos la recuperación coulombica, que esta relaciona los equivalentes de electrones que se circulan con la DQO total aplicada. Luego vemos la densidad de corriente volumétrica. Esta es una medida de la cinética del ánodo normalizada a un volumen de la cámara anódica. Y finalmente tenemos la recuperación de energía. Esta se compara nada más el valor energético de la salida con el valor energético de la entrada. Siguiente. Ahora vemos el diseño de una celda microbiana. Primero tenemos en el inciso A el reactor de tipo H. Estas son dos cámaras que sostienen el ánodo y el cátodo, y una membrana se divide en cámaras. Vemos en la imagen del inciso A que efectivamente parece una H, por eso se llama así. Luego tenemos una celda de combustible microbiana, de cátodo de aire. El cátodo se une a una membrana y esta se expone directamente al aire. Y una MPPC, el peróxido de hidrógeno generado en el cátodo se debe recoger en el catolito. Es deseable tener un volumen pequeño del catolito para que así la detención de este mismo no sea muy larga. Siguiente. Por último tenemos las aplicaciones. La principal aplicación que se le da a las celdas de combustible microbiano son el tratamiento de aguas residuales, ya que ayuda a la eliminación de proteínas y otros compuestos químicos presentes en el agua. También se utiliza para biosensores para medir la demanda biológica de oxígeno. Y en la figura 6 podemos observar el EcoBot 2, el cual es un robot que funciona mediante un sistema eléctricamente autónomo gracias a una celda de combustible microbiano. Dentro de las posibles aplicaciones para la celda de biocátodo se encuentra la bioremediación de uranio 6, reducción de cromo 6, la eliminación de cloro, reducción de perclorato y reducción de nitrato. De igual manera se explora la producción de combustibles a través de electrosíntesis microbiana, en la cual se reduce el dióxido de carbono a compuestos orgánicos y la producción de hidrógeno. Aquí tenemos las referencias que se utilizaron para la presentación y eso sería todo por nuestra parte.